Vamos a ver. Con respecto a ese capítulo, podemos mencionar diferentes temas. Uno es esfuerzos en 2 dimensiones. En este caso, esfuerzos normales y cortante máximos. Otro es esfuerzos a lo largo de una dirección. Y el otro es esfuerzos sobre un elemento tridimensional. O sea, estos son los últimos ejercicios donde nos presentan un objeto que está sometido a alguna fuerza o varias fuerzas y nos piden determinar los esfuerzos principales sobre algún punto en particular. Los esfuerzos a lo largo de alguna dirección son aquellos, por ejemplo, que nos daban una placa sometida a esfuerzos en X y en Y, pero nos piden el valor de los esfuerzos en una determinada dirección, ¿verdad? O perpendicular a ella. Y los esfuerzos cortante normales y cortante máximo, pues, que es lo básico que calculamos a partir de los esfuerzos que nos proporcionan y utilizando el círculo de Moore. Con respecto a esto, quiero decirles que ustedes están en total libertad de aplicar exclusivamente fórmulas para el cálculo de los esfuerzos o bien plantear el círculo de Moore. Yo siempre les recomiendo el círculo de Moore porque, al menos para mí, no sé para ustedes, se ve de una manera más clara la ubicación y el cálculo de la magnitud de los diferentes esfuerzos, inclusive sin necesidad de aplicar ninguna fórmula, ¿verdad? No es necesario saberse una fórmula para aplicar el círculo de Moore, ¿verdad? Pero ustedes tienen libertad de escoger el método. ¿Hay algún ejercicio que no hayan podido hacer o que les haya presentado dificultad? Profe, yo estaba practicando ahí con los exámenes, bueno, los que estamos dejó de práctica. Sí. En el primer examen, bueno, el primer ejercicio. Ajá. Vamos a ver. El primer examen. Primer ejercicio. Ok. Vamos a ampliar un poco. Ok, sí, ese es un ejercicio de ese tipo a lo que me refiero. ¿Se le presentó alguna dificultad ahí?
Es que bueno, estaba viendo ahí cómo tratar de hacerlo, pero y tal vez si Ajá. usted me guía, se la aclara más fácil. Ok, vamos a ver, a compartirles la imagen. Un segundo. Ok, lo tenemos en pantalla. El ejercicio dice, el tubo mostrado en la figura tiene un diámetro externo de 30 milímetros y un espesor de pared de 5 milímetros. El brazo mostrado está soldado al tubo y sobre este se aplican 3 fuerzas. Determina los esfuerzos principales en el punto A. Bien, antes de hacer cualquier ejercicio, primero tenemos que pensar en un procedimiento, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Vemos que este es un elemento sometido a 3 fuerzas diferentes y esas fuerzas pueden producir diferentes tipos de esfuerzos y es eso lo que tenemos que calcular. Pero ¿cómo es que se resuelve ese tipo de ejercicios? ¿Cuál es el procedimiento que vimos para estos ejercicios cuando me piden esfuerzos en un punto dado? De trasladar hacia el punto, digamos, todas las fuerzas y Ajá. momentos. Para ello hacemos un corte, ¿verdad? Hacemos un corte de la pieza, trasladando entonces efectivamente todos todas las fuerzas y sus efectos a el punto que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, para este caso, sería un, un corte justo a la altura del punto A. Lo que vamos a ver es solamente una porción de ese tubo, que es a la altura del punto A. Entonces, vamos a hacer eso. Ok. Tenemos entonces 3 fuerzas, 2 de ellas están en el eje Y y una de ellas paralela al eje Z. Como efecto de fuerzas en Y, pues sencillamente yo puedo reemplazar ambas fuerzas en Y por una sola en cuanto a la fuerza, pero luego tengo que considerar el efecto de cada una de ellas. Esa fuerza en Y se ubica justo por donde pasa el eje Y. Va a estar entonces aquí. ¿Okay? Esa fuerza Fy, cuya magnitud total sería entonces 1000 y 1500, 2500 kilómetros. Y además tengo una fuerza en Z de 1200 kilonewton y ella la pongo paralela al eje Z, ¿okay? Que sería
la puedo poner aquí al frente, dirigida siempre hacia atrás, o atrás, ¿verdad? En ese caso, pues por comodidad, pongo acá, me resulta más cómodo verla ahí, pero no tiene ninguna diferencia el análisis. Bien, esta es entonces de 1200 kilonewton. ¿Ok? Pero, entonces, voy a identificar cada una de las tres. Voy a llamarle F1 a la fuerza de 1000 kilonewton en Y. F2 a la fuerza de 1500 kilonewton en Y. Pongámosle F1 Y, F2 Y, y la fuerza F3, que va a ser en Z, de 1200 kilonewton. Y ahora sí, entonces veamos qué sucede con esa fuerza F1. Ya como fuerza la hemos trasladado, pero ahora necesito ver cuál es el efecto de esa fuerza en la posición original con respecto al área de corte. Entonces, de esos efectos, ¿a qué me refiero? Si producen momentos. Entonces viene el conjunto de preguntas. Esa fuerza de 1000 kilonewton produce momentos en su posición original, produce momentos alrededor del eje X. No, profe, No. ¿Por qué no produce? porque lo corta. Porque su línea de acción corta el eje. Perfecto. ¿Produce momentos alrededor del eje Y? Tampoco, Tampoco. Y en ese caso, ¿cuál es la razón? porque es paralelo. Porque es paralela al eje Y. Muy bien. Y por último, ¿produce momento alrededor del eje Z? Sí, profe. Sí produce momento, ¿verdad? Produce un momento que, siguiendo la regla de la mano derecha, sería como en esta forma. Entonces, produce, aquí vamos a poner, por cuestiones de orden, mx igual 0, my igual 0 y mz. Voy a ponerle mz1 No, por porque si es hay... paralelo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces la fuerza de 1000 kilonewton que estamos viendo ahí en su posición original produce un momento alrededor del eje Z. ¿Pero de cuál eje Z? De un eje Z que pase por acá. Bueno, ¿cuál es la distancia para calcular ese momento que produce la fuerza de 1000 kilonewton alrededor de ese eje Z? 45 milímetros. 45 milímetros, exactamente. Entonces sería 1000 por 0.045. Entonces tengo mz1 igual a 45 kilonewton por metro. ¿Ok? Ahora hago el mismo análisis para la fuerza F2. La fuerza F2 igual su efecto de fuerza propiamente ya lo hemos trasladado. Es parte de estos 2500 kilonewton, pero ahora me hago las preguntas sobre los momentos. Esa fuerza de 1500 produce momento alrededor del eje X. Nuevamente, esa fuerza, su línea de acción corta el eje X, lo mismo que sucedió con F1. Y es paralela al eje Y, de manera que entonces tampoco produce momentos en X ni en Y.
Pero produce momento alrededor del eje Z, la fuerza de 1500. Sí, profe. Sí produce momento. En el mismo sentido, ¿verdad? Que sería un sentido horario si lo vemos desde el frente. ¿Y cuál es la distancia? A este le vamos a llamar MZ2. Sería 1500 por qué distancia? Por 90 milímetros. 90 milímetros, 0.09. De manera que entonces MZ2 me va a dar 9 por 5, 45, 9 por 1, 9 y 4, 13. 135 kilonewton metro. ¿Es así? Sí, profe. Muy bien. Y por último, hago el mismo análisis para la fuerza F3, que es en Z. Entonces, la primera pregunta. Esa fuerza F3 de 1200 kilonewton, ¿podrá producir momento alrededor del eje X? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Esa me podría doblar ese tubo de esta manera, alrededor del eje X. ¿Cuál sería el momento? Sería la fuerza de 1200 kilonewton por qué distancia. ¿Será la distancia hasta aquí abajo, hasta el origen? Resulta que no, es la distancia hasta esta altura, ¿verdad? Y esa es precisamente la cota que me dan ahí, que es de 75 milímetros. Entonces esto es por 0.075. ¿Cuánto da? 1200 por 0.075. Sería 750 más 15, si no me equivoco. 765, fíjense a ver. 90, profe. Ah, 90. Sí. 90 kilonewton metro. Gracias. Continúo. Vean que aquí de momento no estoy poniéndole signos a esto, solo estamos calculando magnitudes. Y tal vez, para que no se nos vaya a olvidar algo, podríamos dibujarlos, hacer una pausa acá y dibujar estos momentos que hemos calculado hasta ahora. Los MZ, ambos momentos alrededor de Z, son en sentido horario si se observa desde el eje Z hacia atrás, ¿verdad? Son de esta manera. Entonces podemos dibujarlos acá. Ahí están los MZ1 y MZ2, ¿verdad? Voy a ponerle a esto acá solamente MZ. Y entonces, bueno, voy a dar un chancecito. Nada más aquí voy a indicar el sentido, ¿verdad? Estos serán el sentido horario. Porque vean que ya aquí tengo que sumar estos dos. Pero si esta tercera fuerza produjera algún momento alrededor de Z, pues igual tengo que sumarlo. Entonces, todavía no vamos a hacer eso. Bien, este MX, este momento alrededor del eje X, si lo veo desde el eje X positivo hacia atrás, también es en sentido horario, ¿verdad? Y continúo con las preguntas para F3. Esa fuerza de 1200 kilonewton produce momento alrededor del eje Y. ¿Podría hacer girar yo ese tubo alrededor del eje Y? No, profe. Porque lo corto. Con la fuerza de 1200. ¿A usted no se le parece esa pieza que tiene el tubo ahí donde están aplicadas las fuerzas? ¿No se le parece como una llave? Ah, bueno, cierto, cierto. ¿Verdad? Imagínese que usted podría utilizar esa llave para enroscar o desenroscar ese tubo. Usted puede hacer girar el tubo. De hecho, esa fuerza de 1200 al ir hacia atrás me puede producir un giro en este sentido, en Y positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe.
Ok, ¿y cuál sería la magnitud de ese momento en Y? 1200 por cuál distancia. Ahí la Por distancia va a 90. ser hasta el eje Y que pase por el corte, que es el mismo eje Y de todo el sistema. Sería entonces 90 milímetros. 0.09. 9 por 2, 18, 9 por 1, 9 y una 10. Sería entonces 108 kilonewton metro. Y en ese caso es en sentido antihorario, ¿verdad? Error del eje Y en sentido antihorario. Ok, y por último, ¿producirá momento alrededor del eje Z esa fuerza F3? No, profe, No. ¿Por qué razón no? porque es paralela. Porque es paralela, exactamente, es paralela al eje Z. Entonces, MZ es 0. Entonces, ahora sí, ya podemos sumar los efectos de todos los momentos. Vamos a ver entonces, vamos a ir en orden MX, por ejemplo. Vean que es 0 aquí, 0 acá, 90 kilonewton. Okay. MX. Entonces va a ser 90 kilonewton metro en sentido horario visto del eje X positivo. Entonces ahora sí lo voy a dibujar acá. MX 90 kilonewton metro. Okay. Vamos a ver MY. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 108. MY 108 kilonewton metro. Dice que es antihorario. Entonces, en Y, antihorario, sería así, ¿verdad? Ya lo puedo dibujar aquí. Así. MY 108 kilonewton metro. Y por último, MZ. Aquí tengo 45 en sentido horario. Aquí tengo 135 en sentido horario. Y aquí tengo 0. Entonces, MZ se van a sumar porque están en el mismo sentido. Tomen en cuenta que podrían restarse si no están en el mismo sentido. Entonces digo 45 más 135. Eso me da 180 kilonewton metro. Sentido horario. Entonces aquí lo ponemos. 180 kilonewton metro. Bien, entonces ya tengo los tres momentos y la fuerza, todo está trasladado. Ya ahora este sistema es un sistema fuerza par equivalente al sistema original. ¿Alguna duda hasta ahí? Vean que esto es la parte más importante para este ejercicio. Esto es la parte más importante. Por eso, pues, es necesario llevarlo así ordenadamente, porque es muy fácil que se le pierda a uno alguno de esos efectos, ¿verdad? Que no considere momentos alrededor de un eje donde sí los produce, ¿verdad? Y luego, pues, tomar en cuenta los sentidos de esos momentos para efectos de sumarlos o restarlos, en fin. Esto es súper importante. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es ver cuáles son los efectos ya de estos tres momentos y de esta fuerza que tenemos ahí. Ah, bueno, sí, aquí está la otra fuerza.
Entonces, de esos tres momentos y de estas dos fuerzas, ¿cuáles son los efectos justo acá sobre esa área? ¿Ok? Entonces, vamos a poner algo a lo que le voy a llamar efectos. De las fuerzas y momentos. Entonces, a esta le voy a llamar aquí FZ, ya no va a ser F1, ni F2, ni F3, sencillamente es FZ, y esta va a ser FY. ¿Ok? Entonces, para ir en orden de los ejes FY, ¿qué efecto tiene esa fuerza FY? ¿Qué tipo? Cuando hablo de efecto, estamos hablando de esfuerzos, ¿ok? ¿Tendrá algún tipo de efecto? ¿Producirá algún tipo de esfuerzo, esa fuerza en Y sobre ese tubo? ¿Cómo se le llama a esa fuerza por la dirección que tiene con respecto al tubo? Longitudinal. Ajá, o también. Ajá, también, ¿cómo le podemos llamar? ¿Qué otro nombre? Una fuerza normal, ¿verdad? Una fuerza axial. Me gusta más el término de fuerza normal porque eso nos recuerda que entonces una fuerza normal produce ¿qué tipo de esfuerzos? Normales. Esfuerzos normales, ¿ok? Vamos a decir que es una fuerza normal. Eso implica que entonces produce un esfuerzo normal que le vamos a llamar 1. ¿Y en qué eje es ese esfuerzo normal? ¿En X, en Y, en Z? ¿En qué eje produce un esfuerzo normal esta fuerza FY? En el eje Y. En el eje Y. Entonces le voy a llamar sigma Y1. Y este es el más sencillo de calcular, que se calcula como la fuerza entre el área transversal, ¿verdad? ¿Y qué estado de carga genera? ¿Tensión o compresión? Compresión. Compresión. Entonces este esfuerzo es negativo, ¿verdad? Muy importante. La fuerza es de 2000 kilonewton por metro. Entonces vamos a poner, vean que es 2.5 por 10 a la 3 kilonewton, por entonces puedo poner 2.5 por 10 a la 6 newton. ¿Está bien? 2.5 por 10 a la 6 newton. Y el área transversal, pues va a ser el área transversal de ese tubo, que sería entonces pi r cuadrado grande menos r cuadrado pequeño. El radio, vamos a ver qué decía, el diámetro externo de 30 milímetros. Entonces, 0.03 al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Dice que el espesor de pared es de 5. Entonces, ¿cuál es el diámetro interno? Profe, pero no serían los radios. Ah, sí, perdón. Bueno, lo podría dividir entre 4, pero sí. Mejor arreglemos aquí. 0.015 al cuadrado, el radio, muy bien. Ajá. ¿Y cuál es el diámetro interno? Si el diámetro externo es 30 y el espesor de pared es 5, ¿cuánto es el diámetro interno? 25. Punto El diámetro 012. interno, vean que para el diámetro interno tengo que restarle 2 espesores. Entonces sería 30 menos 2 veces 5. No es 25, sino 20. De manera que el radio es 10. Pero otra forma de verlo es que si el radio externo es 15 milímetros y el espesor es 5, entonces 15 menos 5 me da el radio interno, ¿verdad? Entonces
Entonces sería 0.01 al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto da este esfuerzo normal 1? ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 6,37 por 10 a la 9. 6.37 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, o sea, pascales. ¿Y qué son 10 a la 9? Sería Gigapascales. gigapascales. Muy bien. Bueno, ya lo que podía hacer la fuerza F1 ya lo tenemos. ¿Ok? Perdón, Fy. Ok, ahora vamos con la fuerza Fz. Fz por su dirección con respecto al eje, ¿cómo se considera esa fuerza? ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Será también una fuerza normal? Cortante. Es una fuerza cortante, ¿verdad? Porque es perpendicular al eje del tubo. Es cortante. Y por lo tanto, pues una fuerza cortante produce esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante es un elemento de pared delgada. ¿Cuánto es el esfuerzo justo en el punto de aplicación de la fuerza? 0, ¿no? Es 0, ¿ok? Conforme me voy adentrando, aumenta. Cuando llego al centro, a lo largo de esta línea, que es paralela al eje X, ahí es máximo. Y si sigo haciéndome para atrás, disminuye hasta que nuevamente en el extremo de atrás es 0. Y el punto A está justamente acá. Ahí está el punto A, justo al centro. Entonces, tengo un cortante que es en el punto A, que lo vamos a calcular con la fórmula de V por Q entre I por T. Si para esto ustedes han guardado formulitas de los esfuerzos cortantes máximos para diferentes áreas transversales, ustedes podrían utilizarlo. ¿Ok? Vamos a calcularlo ahorita y lo pueden guardar en un formulario para utilizarlo en algún momento si en un ejercicio se les pide el esfuerzo máximo o el esfuerzo en un punto que coincide con el máximo, sin necesidad de hacer todo el desarrollo. Entonces, esto es un paréntesis acá, sencillamente voy a calcular, tengo una fuerza cortante V acá. Para hacer esta ecuación totalmente genérica, no le voy a poner valores numéricos, sino solo variables. RE, radio externo, RI, radio interno, V, la fuerza cortante, ¿okay? Que voy a ubicar un eje Y y un eje X.
Bien, entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante justo en un punto que esté a lo largo de esta línea del eje X, el área que tengo que analizar es esta. ¿Estamos de acuerdo? Esta es el área. ¿Para qué el área? Para calcular Q, ¿verdad? Q, que es igual a Y barra por A. Pero cuando es un área compuesta, como lo es esta, porque es un semicírculo menos otro semicírculo, entonces se calcula como la sumatoria de los Y barra por A. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el Y barra para un área semicircular? Si se fijan, para un área semicircular, voy a hacerlo por acá. De radio R. Esto es el Y barra. Si buscan en las tablas, el Y barra es igual a 4R sobre 3pi. Entonces, para este caso, el Y barra del área grande sería 4 por el radio externo, ¿verdad? Sobre 3pi. Ese es el Y barra. El área, ¿cuánto es el área de una semicircunferencia? Es la mitad de la circunferencia, que es pi r cuadrado, sería pi r cuadrado medios. Entonces, pi re al cuadrado medios. Esto es el primero. La de adentro la vamos a restar. Ahí lo que es negativo no es el Y barra, sino el área, ¿verdad? Entonces sería 4 por el radio interno sobre 3pi por pi por el radio interno al cuadrado sobre 2. Eso es Q. Pero aquí podemos simplificar algo, ¿verdad? Vean que los términos 4, 3, 2 son comunes. Estos pi se cancelan en ambos términos. Y entonces puedo decir que Q es igual a 4 sobre 6, ¿verdad? Bueno, que ahora lo vamos a simplificar. 4 sobre 6, que sería entonces 2 tercios, por radio externo por radio externo al cuadrado, me queda radio externo a la 3, menos radio interno por radio interno al cuadrado, radio interno a la 3. ¿Ok? 2 tercios, entonces, de radio externo a la 3 menos el radio interno a la 3. Eso es Q. ¿Cuánto es? Ok, recordemos la fórmula entonces, esfuerzo cortante, V por Q entre I por T. Nos falta el momento de inercia. ¿Ok? Momento de inercia para un área semicircular. ¿Alguien me podría ayudar a buscar ahí en el libro cuánto es el momento de inercia alrededor de el eje X para un área semicircular? ¿Alguno lo tiene ahí a mano?
Profe, ¿Sí? me parece que es pi por r a la 4 entre 8 en x. Pi r cuadrado entre 8, ¿sí? Así lo encontré en la tabla. Ajá. Ok. Bueno, lo busqué en internet porque no Ajá. tengo el libro. Ok. Ajá. Pi r a la 4 sobre 8. Ok. Bueno, entonces en ese caso, pero muy importante, vamos a ver, no dudo del resultado que me ha dado, pero si lo tiene ahí a mano, se lo dan con respecto al eje X aquí abajo o en el centroide. Profe, en el centroide. Ajá. Ok, pero, perdón, recordemos una cosa. ¿Cuál es este momento de inercia en la fórmula del esfuerzo cortante? ¿El momento de inercia de quién? De la fuerza O sería. ¿El momento de inercia de cuál área es esto? ¿De cuál área es esto? Del área del semicírculo, ¿no? A ver, recordemos por conceptos ahí. Cuando definimos eso, habíamos dicho que ese momento de inercia, es más, recuerden del examen anterior, ustedes hicieron el análisis para una viga tipo W con unas placas arriba y abajo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el momento de inercia que había que considerar? De todo Desde el la elemento. Del área, de toda el área transversal. Esto es del área total. Del área total, no del área que estamos analizando, es de toda el área. Entonces, esto es pi r al cuadrado, pero cuartos. Esto es pi r cuadrado cuartos. Hay que tener mucho cuidado, no enredarse con eso, porque el momento de inercia, sin importar cuál sea la geometría de este elemento, siempre va a ser, y sin importar cuál sea el punto que estamos analizando y por lo tanto el área cortada, esto es de todo el área. Entonces, del círculo completo. Entonces, el momento de inercia para, esto es como lo que dice la tabla, ¿verdad? Para circunferencias. Entonces, el momento de inercia aquí sería pi cuartos por el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. ¿Ok? Porque igual es un tubo hueco. Entonces ya tenemos V es la fuerza aplicada, Q es, aquí lo tenemos, momento de inercia. ¿Y qué sería T? Ahí sería 5 milímetros. ¿Estoy cortando solo aquí o solo aquí? Para hacer el análisis de esta área yo tengo que cortar aquí y acá. Entonces T va a ser 2 veces este espesor. ¿De acuerdo? Voy a poner acá. A eso le llamo T, el espesor. Entonces aquí sería 2T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a decir, este esfuerzo que vamos a calcular, este es el esfuerzo máximo, ¿verdad? Que es el esfuerzo en cualquier punto ubicado acá, a lo largo de esta línea. Entonces, ese esfuerzo máximo va a ser V por Q por 2 tercios. Entonces, por 2 tercios de RE a la 3 menos RI a la 3 dividido entre el momento de inercia, que es pi cuartos por RE a la 4 menos RI a la 4 por 2T. ¿Verdad? Donde T es el espesor
de pared del tubo. Bueno, entonces veamos, este 2 de abajo se cancela con el 2 de arriba. Este 4 pasa a multiplicar arriba, el 3 pasa a dividir abajo. Entonces vamos a ver, me queda 4v RE a la 3 menos RI a la 3 entre 3pi, ¿verdad? 3pi RE a la 4 menos RI a la 4 por T. Esta fórmula, entonces, ya ustedes la pueden poner en su formulario y ponerla como el esfuerzo cortante máximo para un tubo, sí, para un tubo sencillamente de espesor T, ¿verdad? O una, como le quieran llamar, un tubo o una barra hueca, una barra circular hueca. De manera que todo este desarrollo ya se lo podrían ahorrar. Entonces ahora sí, esto pues tiene y no tiene que ver con el problema que estamos analizando, fue solamente el cálculo para emplear este valor ahora sí. Entonces regresamos a lo que estábamos haciendo, que era el cálculo del esfuerzo cortante que produce la fuerza Fz de 1200 kN. Entonces, ese esfuerzo cortante, que lo voy a llamar 1, va a ser la fuerza Fz 1200 kN, sería 1.2 por 10 a la 6 Newton, por Q. Bueno, no, aquí está, de una vez esto. Entonces sería 4 por la fuerza, ¿verdad? Por el radio externo, era 15, ¿verdad? 0.015 a la 3 menos 0.01 a la 3 dividido entre 3pi por 0.015 a la 4 menos 0.01 a la 4 por T, que es 0.005, ¿verdad? 5 milímetros. Veamos si me ayudan con ese cálculo, entonces. Yo en otra ocasión les había hecho el análisis para una viga de sección rectangular también. ¿Cuánto era el esfuerzo cortante máximo? Si no me equivoco, nos daba 3 medios de V entre A. También pueden utilizarlo si en algún ejercicio de examen aparece. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que recuerdo que usted había mencionado, digamos, si hubieran varios esfuerzos cortantes, Ajá. los signos, digamos, cuando hay que sumarlos o restarlos. No sé si Muy podría bien, repetir. ahorita en este ejercicio va a suceder eso, entonces ahora lo vamos a ver. Profe, me da 5.95 gigapascales. 5.95 gigapascales, muchas gracias. Ok, este esfuerzo cortante 1 que era, es el esfuerzo cortante producto de la fuerza Fz. Entonces ya analizamos los efectos de Fy y Fz. Ahora que me falta ver los esfuerzos que produzcan los momentos en X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo le hago aquí. Voy a doblar esto para
mantener siempre activo y esto lo voy a poner por acá. Y entonces aquí vamos. Ya hicimos FY, FZ. No hay una fuerza en X y ahora vamos con los momentos. Entonces, para ir en orden con los ejes, MX. ¿Ok? ¿Qué efecto produce ese momento en X sobre ese tubo? Cuando yo aplico un momento sobre ese tubo en esta forma, o si quieren lo pueden ver en el tubo completo, cuando se le aplica un momento en esa forma, ¿qué tipo de deformación podría generar yo en ese tubo? Deflexión. Voy a producir una flexión, voy a generar flexión. ¿Y cuáles son las fibras de ese tubo que se van a doblar? Que se van a doblar alrededor del eje X. Bueno, ese tubo es algo como esto, ¿verdad? Que lo tengo aquí parado y lo flexiono en X. ¿Ok? Entonces son estas fibras que están paralelas al eje Y, ¿verdad? Es el tubo en Y lo que se va a flexionar, motivo del MX. Entonces ese esfuerzo es un esfuerzo normal por flexión y es en Y. ¿Estamos de acuerdo? Porque son las fibras del eje Y las que se van a flexionar. ¿De acuerdo? ¿Alguno no lo tiene claro antes de continuar? Quiero adelantarles que un 50% de error analizado estadísticamente en estos problemas es porque no interpretan adecuadamente esto y entonces en vez de ponerme que este esfuerzo normal es en Y, me ponen que es en X o en Z, ¿verdad? Y echan a perder todo el resultado. Entonces, esto es un esfuerzo normal en Y. Como ya tenemos uno anterior producido por la fuerza normal, entonces este le llamo 2. Pero es un esfuerzo normal por flexión, que se calcula como M por C entre I. ¿Cuál es este M? Pues el MX. Y como esto es MX, el momento de inercia es en X también. Ok, ¿y qué sería C? ¿Qué sería C? A ver, recordemos de la definición del esfuerzo normal por flexión. ¿Ok? Voy a hacer otra paréntesis acá, pero no lo hago ahí mismo para guardar espacio. Recordemos que si yo tengo una viga, digamos que ella es de sección rectangular, ¿ok? Digamos que está empotrada y le aplico una fuerza acá, Profe, ¿sí? vieras que te me hizo un mundo con esto, digamos, de cuando es la flexión en Y o en X. Digamos, si yo Ajá. estoy aplicando el momento, digamos, en el eje X a favor de, en contra de las manecillas del reloj, es positivo. Entonces se me va a deflexionar hacia la... Se me flexiona para un lado o para el otro, pero siempre son las mismas fibras. Es como verlo aquí. Digamos, esta fuerza, tal y como la he puesto yo, esto se me va a flexionar hacia abajo, ¿verdad? Si la fuerza fuera hacia arriba, se flexiona hacia arriba. Pero, ¿cuáles son las fibras que se están flexionando? Estas que están a lo largo del eje X. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es un esfuerzo en X este. ¿Ok? Si yo le doy vuelta a esto, algo parecido a lo que tengo en nuestro ejercicio, pues entonces esto sería el eje Y. Es un esfuerzo normal en Y, porque son las fibras en Y las que se están flexionando, sin importar si la fuerza va hacia un lado o hacia el otro. Lo que va a cambiar es
cuáles fibras van a quedar en tensión y cuáles en compresión. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es que ahí es donde se me confunde. Ok, pero eso le aclara un poquito más. Sí, sí, ahora sí. Ok, entonces recordemos que este eje, que es el eje de simetría de esta área transversal, también se le llama eje neutro, ¿verdad? En este caso, porque solo tengo, es eje neutro para efectos de la flexión, porque solo hay esfuerzo por flexión. Entonces, que esta línea, que es lo que corresponde al eje neutro, hacia arriba tengo un estado de carga y hacia abajo otro. ¿Ok? Entonces, esta línea, en este caso, que sería el eje Z que sale de la, ¿verdad? Porque aquí en el área transversal estos serían los ejes Y y Z, el eje Z sería el eje neutro, ¿verdad? Visto de medio lado. Entonces, regreso acá. Regreso acá. Es el momento alrededor del eje X que va a hacer que las fibras en Y, como esto, se flexionen. Así. Y se va a flexionar allá hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el eje neutro? En esta área transversal, ¿cuál es el eje neutro para efectos de los momentos en X? Sería Z, ¿no? El eje Z. Este. Sería el que pasa por A. Ah, no, sí, ¿Perdón? sería X. El eje X. El que pasa por A. El eje X. Exactamente. El eje X. Y entonces, si esto se está flexionando hacia atrás, lo que esté de ese eje neutro hacia el frente va a estar en tensión o en compresión. Tensión. En tensión. Y lo que esté de ese eje hacia atrás va a estar en compresión, porque es esto la deformación. Pero lo que está justo en el eje, ¿qué esfuerzo recibe? Esfuerzo cero. Es cero, ¿verdad? Porque está justo en el eje neutro. Si a mí me pidieran un punto por acá, qué sé yo, digamos que a 45 grados acá, a lo largo de esa circunferencia, a 45 grados, ¿cómo mido C? Voy a hacer de nuevo un dibujito aquí. Y ahora sí con el área circular. No me voy a complicar con hacerlo web. Con solo que sea circular. Véanlo así. Estos son los ejes X y Z. Digamos que esto efectivamente está teniendo un momento en X e Y, de modo que este es el eje neutro, y entonces se está flexionando hacia atrás. Esta zona de acá va a estar en tensión, y esta zona de atrás, estos dos cuadrantes, va a estar en compresión. Si a mí me piden calcular el esfuerzo en este punto, ¿qué sería C? En la fórmula que me dice que el esfuerzo es igual a M por C entre I. ¿Qué es C? ¿A partir de dónde se mide C? C se mide a partir del eje neutro hasta el punto. Entonces, si a este punto le llamo A, no le voy a llamar A para no confundirlos ahí con lo que estamos haciendo. Digamos que ese punto se llama B. C sub B, ¿qué va a hacer? Pues es esto. Es el radio, ¿verdad? Si me ponen un punto E aquí, ¿cuánto es C para el punto E? Sería 0. 0, muy bien. Y si me ponen un punto aquí, cuando esto está a 45 grados, aquí un ángulo de 45 grados, un punto por aquí, F, ¿cómo mido C sub F? Pues es esto. Eso es C sub F. Es esa altura, porque siempre es desde el eje neutro hasta el punto. En este caso, pues sería R seno de 45.
¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, regresamos acá. De manera que después de toda esa explicación, yo esperaría que en coro me den la respuesta. ¿Cuánto es el sigma y2 para el punto A, que es el que estoy analizando? ¿Cuánto vale C para este punto A? 0, profe. 0. Y entonces sigma y2 es igual a 0. ¿Ok? Que es el efecto que puede causar MX. Si hubiera sido otro el punto que me están, por el cual me están preguntando, como un punto aquí, por ejemplo, habría sido otra la respuesta. Pero para el punto A, este esfuerzo normal es 0. Entonces ya agoté lo que corresponde al MX. Ahora vamos con MY. Ok, el MY, observen que es un momento alrededor del eje axial, alrededor del eje Y. ¿Qué tipo de deformación puede producir eso sobre el tubo? ¿Podrá producir flexión? ¿Podrá hacer que el tubo se doble así, para un lado o para el otro? Un MY. No, 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 profe. sería no. torsión. Sería torsión. Es un momento que estoy produciendo acá, en el mismo eje axial, ¿verdad? Aquí. Eso es torsión. Y un momento, torsión, ¿qué tipo de esfuerzo produce? Produce un esfuerzo cortante por torsión. Y el esfuerzo cortante por torsión, ¿recuerdan cómo era? Es T por C entre J. ¿Ok? T por C entre J. ¿Y qué era C? La distancia desde el eje central hasta el punto que estoy analizando. ¿Qué distancia hay desde el eje central, que sería el eje Y, hasta el punto A? El radio externo. El radio externo. Muy bien. Entonces, este T es el MY, cuya magnitud es, aquí lo tenemos, 108 kilonewton metros. Entonces va a ser 108 por 10 a la 3 newton por metro. C va a ser el radio externo, que es 0.015. Vamos a indicar acá, radio externo. Y J, ¿cuánto es J para ese J, igual es de toda esa área transversal, es pi medios del radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Veamos cuánto da eso. Como ya habíamos calculado un esfuerzo cortante, de hecho yo le puse T1, este se va a llamar T2. Y aquí precisamente pues vamos a poder ver ese efecto de qué pasa si tengo dos cortantes, cómo los sumo, si los sumo, los resto, qué pasa con los signos, ahora vamos a ver eso. Entonces me da 2,54 por 10 a la 10. 2.54 por 10 a la 10, entonces le podemos poner 25.4 por 10 a la 9, que serían gigapascales. ¿Verdad?
Ok, todavía no vamos a hacer esa suma hasta no completar los efectos de todos los momentos. Ya eso es el efecto de MY. Y ahora vamos con el MZ. ¿Qué tipo de efecto produce el MZ? Cuando yo tomo esta pieza, ¿okay?, y le aplico un momento en Z, pues también la voy a flexionar. ¿Ok? Un momento en Z produce flexión. ¿Y cuáles son las fibras que se van a flexionar? ¿En qué eje están estas fibras que se van a flexionar? Que antes lo hicieron en X, ahora va a ser alrededor de Z, pero siempre son las fibras que están en Y. Entonces, nuevamente, esto es un tercer esfuerzo normal en Y, que va a ser entonces MZ por C entre IZ. Pero ahora entonces, veámoslo acá. ¿Cuál es el eje neutro? Esto se va a flexionar alrededor del eje Z, ¿verdad? Se va a venir aquí hacia la derecha, ¿verdad? Como así. Entonces, ¿cuál es el eje neutro para el efecto del MZ? Sería Z. El eje Z. Entonces, los puntos que estén de este eje hacia la derecha están en tensión o en compresión. Cuando esto se flexione así, Compresión. en compresión. Lo que esté del lado de atrás está en tensión. Pero como el punto A está al lado derecho, entonces va a estar en compresión, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser C? La distancia desde ese eje neutro hasta el punto A, que es el radio externo. Entonces, esto va a ser radio externo, ¿verdad? Y para el punto A, esto será entonces negativo, ¿verdad? Porque genera compresión. De manera que entonces esto es el MZ, cuya magnitud es 180 kilonewton metros, 180 por 10 a la 3 por 0.015 entre el momento de inercia alrededor de este eje Z, que es igual que alrededor del eje X, que es pi cuartos, por el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Bueno, ya lo debería haber puesto el valor de una vez. Este 4 lo voy a pasar a multiplicar arriba y 4 por 0.015 me queda 0.06. Entonces digo 180 por 10 a la 3 por 0.06 para facilitar el cálculo que sigue, entre 0.015 a la 4 menos 0.01 a la 4. ¿Ok? ¿Cuánto da entonces ese sigma Y 3? Profe, me da menos 84,6 gigapascales. Menos 84.6 gigas. Sí. Ajá, muy bien. Bueno, entonces ya tengo todo el efecto de las fuerzas y de los momentos. Aquí está el MX, produce un sigma Y 2, pero para A de 0. El MY produce torsión y por lo tanto un esfuerzo cortante 2, que es 25.4 gigapascales. Y el MZ produce un sigma Y3, que es negativo para el punto A, y ya tenemos su magnitud. La fuerza FY produce un sigma Y1, ¿verdad? Vean que aquí omití el signo, me falta, dijimos que era negativo porque produce compresión, pero luego no lo puse, aquí está. Este es negativo. Entonces ahora sí vamos a hacer un resumen de los efectos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, le pongo por aquí. Resumen. Sigma Y1
igual menos 6.37 gigapascales. Sigma Y2 es el que nos dio 0. Sigma Y3 es el que acabamos de calcular, que me da menos 84.6 gigapascales. Entonces, sigma Y total va a ser la suma de estos dos. 7, 6 y 3, 9. 6 y 4, 10. Llevo una. 8 y 1, 9. Menos 90.97 gigapascales es el sigma Y total para el punto A. Ok. Y ahora los esfuerzos cortantes. Tengo un esfuerzo cortante 1 que se debe a la fuerza cortante, ¿verdad? Cuya magnitud nos dio, aquí lo tengo, 5.95 gigapascales. 5.95 gigapascales. Y un esfuerzo cortante 2 que nos dio es el que se debe a la torsión, donde lo tengo, aquí está, 25.4 gigapascales. Entonces, ahora sí viene a ver cómo sumo estos dos. ¿Serán del mismo signo? ¿Serán de signo contrario? ¿Los dos son positivos? ¿Los dos son negativos? ¿Cómo hago? Bueno, para eso entonces voy a explicarles algo. Veamos. Esto es una vista superior y para estos efectos da lo mismo que dibuje una barra sólida o un tubo hueco. Entonces, lo voy a hacer sólido. Aquí tengo el eje X y este es el eje Z. El esfuerzo cortante 1 es el que se debe a esta fuerza. Entonces, resulta que el cortante 1 tiene la misma dirección de la fuerza. Aquí voy a poner esfuerzo cortante 1. Y entonces resulta que para todos los puntos tiene la misma dirección. Es 0 acá, empieza a aumentar, 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 luego disminuir, disminuir, hasta que aquí vuelve a ser 0. Pero en todos casos es en esa dirección. Y aquí está el punto A. Okay. El cortante 2 se debe a la torsión. Se debe a la torsión. Un torque alrededor del eje Y, en este sentido, que desde arriba lo veríamos así. Entonces, para todos los puntos, la dirección de este cortante es tangencial y siguiendo este sentido. Entonces, para este punto, es para allá. Para este punto, es para acá. Para este, para allá. Para este, viene para acá. Si pusiera un punto por acá, entonces trazo el radio y perpendicular al radio. ¿Ok? Así es como se distribuye el cortante. Entonces, para este punto A, observen que ambos esfuerzos cortantes tienen el mismo sentido. Si yo estuviese analizando un punto B aquí, entonces vean que este es para atrás y este otro es para adelante. Aquí tendrían signo contrario. Entonces yo defino un sentido positivo, no importa cuál. Lo más adecuado siempre pues es utilizar el sentido positivo del eje, pero no está mal que ustedes lo pongan al revés. Entonces yo diría acá, incluso en este caso, yo digo, bueno, el eje Z es positivo hacia el frente, entonces yo voy a considerar que este sentido es negativo, y entonces el cortante en A, ambos serían negativos,
y el cortante total pues es la suma de los dos. En B tendría que restar uno con respecto al otro. ¿Qué pasaría en un punto aquí? Resulta que este es 0. Entonces solo 0 más esto me da este. Pero si fuera en este punto, tengo que sumar este más otro en ese, para allá atrás. Entonces tengo que descomponerlos, ¿verdad? Para sumarlos vectorialmente. O sea, con el ángulo. ¿Les queda claro? Más o menos, profe. Dígame, ¿qué no le queda tan claro? Vamos a ver. Este cortante 1 se debe a una fuerza cortante, V en Z. Y este esfuerzo cortante se debe a este torque, que es igual al MY. Entonces, este T1 se calculó como V por Q entre I por T. Este cortante 2 se calculó como T por C entre J. Son dos formas diferentes. Y entonces, la dirección del esfuerzo cortante sobre cada punto cambia si ese esfuerzo cortante es producido por una fuerza cortante o por un torque. Cuando el esfuerzo cortante es producido por una fuerza cortante, el esfuerzo en cualquier punto del elemento siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza cortante, aunque no la magnitud, ¿verdad? Porque sabemos que aquí es 0, que empieza a aumentar, que a lo largo de esta línea es máximo, luego empieza a disminuir y aquí es 0. La magnitud la calculamos con esto, pero el sentido es el mismo, la dirección y sentido es el mismo que el de la fuerza cortante. En cambio, cuando el esfuerzo cortante es producido por torsión, la dirección del esfuerzo en cualquier punto va a ser una dirección tangencial a la circunferencia. Entonces, y utilizando este sentido de giro. O sea, de acuerdo a este sentido, una tangente sobre este punto me queda hacia la izquierda, pero sobre este me queda hacia la derecha. Sobre este me queda para arriba, pero sobre este punto me queda hacia abajo. Estos esfuerzos cortantes para un mismo radio tienen exactamente la misma magnitud, ¿verdad? ¿Cómo cambia el esfuerzo cortante por torsión? Con la distancia con respecto al eje central, ¿verdad? Aquí es 0 y bueno, si yo quiero calcularlo a una profundidad diferente, por aquí, por ejemplo, pues va a ser la misma fórmula, pero ahora el radio no va a ser radio externo, sino el radio hasta ese punto. Entonces, es de menor magnitud, pero siempre sería en esa misma dirección. Entonces, como el punto que estamos analizando es A, entonces yo, bueno, para este efecto, el esfuerzo cortante 1, este va paralelo al eje Z y va hacia atrás. Y para el efecto por torsión, también está paralelo al eje Z y hacia atrás. Entonces, sencillamente digo, el esfuerzo cortante en A va a ser 5.95 más 25.4, ¿verdad? 5, 13, 11, 31.35 gigapascales. Eso es el torque. ¿No? ¿Está bien? Y pongamos aquí un punto B, que no existe, pero bueno, pongámoslo ahí, que sería para el punto B. Bueno, el esfuerzo cortante para el punto A y para el punto B son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque a lo largo de toda esta línea es máximo. Entonces, el esfuerzo cortante 1 para B sería igual al de A, es 5.95.
pero es hacia allá. Y el esfuerzo cortante 2 para ese mismo punto B, ven que es hacia acá, es 25.4 gigapascales, pero para acá. Bueno, aquí si yo sumo estos dos, pues puedo indicar que es este sentido, que va para allá en Z. O podría definirme en positivo o negativo, le pongo un menos nada más acá o lo dejo positivo. Realmente esto no representa diferencia. Lo importante es poner un signo cuando cuando los dos son en diferentes sentidos. Entonces, el esfuerzo cortante total para el punto B, considerando, para hacerlo igual, digamos que considero positivo para allá, entonces este es positivo y este sería negativo, ¿verdad? Entonces digo que es 5.95 menos 25.4. 5 menos 0 es 5, 9 menos 4 es 5, 5 menos 5 es 0, 0 menos 2 menos 2. ¿Está bien? ¿Me queda más claro así? Sí, profe. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Profe, entonces, sí. si digamos fuera el punto que usted puso ahí como un ángulo de 45, Ajá. sería sumar nada más o sea, sumar o restar la componente vertical de ese caso. No, tendría vamos a ver, tengo que sumarlos vectorialmente. En ese caso, es un esfuerzo, aquí lo que me interesa, porque estos son esfuerzos cortantes en este plano. Entonces, lo que me interesa es hacer la suma vectorial, ¿verdad? Entonces, llamémosle D a este punto, ¿verdad? Lo que pasa es que para D no tengo este valor, ¿verdad? Porque para D tendría que ser el área que hay aquí, ¿verdad? Tendría que hacer el corte acá y calcular esta área y toda la cosa, ¿verdad? Pero entonces, digamos que el esfuerzo cortante para el punto D, debido al cortante 1, vamos a ver si para B, que es el máximo, es 5.95, digamos que ahí nos da 4. ¿Ok? 4 gigapascales, pero es así, a 45 grados acá, o sea que me queda igual a 45 aquí. Y el cortante 2 para el punto, perdón, esto está mal, esto está mal. Esto es el 2, ¿verdad? Esto sería el 2, que es este. Para este, sencillamente es para allá. El 1 es, y este sería, como es el mismo radio, es el mismo 25.4. Disculpen, ahí está. 25.445 es este, ¿verdad? Porque para el mismo radio todos los puntos es el mismo valor. Pero el 1, entonces sí, digamos que ese nos dio 4 gigapascales, pero ese es paralelo al eje Z, porque para estos todos son en misma dirección y sentido. Entonces para allá. Entonces ahora usted lo que tiene que hacer es sumar estos dos vectores. ¿Cómo se suma esos dos vectores? Este se descompone en X y en Z, ¿verdad? Entonces voy a decir que este T2 es 25.4 por, en X es menos coseno de 45 y en Z seno de 45.
Aquí como tengo que considerar un sentido positivo, ¿verdad? Entonces, voy a considerar positivo para acá. Entonces, este otro es 0 en X y menos 4 en Z. Si me ayuda, por favor, aquí, ¿cuánto es 25.4 por el coseno de 45? $17.96. Menos 17.96. Y el seno de 45 es igual, es 17.96 acá. Entonces, el factor que dé es este más este. Entonces sería menos 17.96, 17 menos 4 es 13. 13.96. Y ahora, esto es así. Entonces ahora tengo que sacar la magnitud de eso. Aquí. Por Pitágoras, sencillamente 17.96 al cuadrado más 13.96 al cuadrado raíz. Ese es el valor que yo voy a utilizar para a partir de aquí sacar los pares ordenados y hacer el círculo de Moore. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me da 22.75. 22.65. 75. Ah, 75. Ok. Gigapascales. Ok. Esa sería la forma de sumarlos. He aclarado esto porque no me gusta que se queden con ninguna duda y porque siempre aparecerán problemas con variantes, pero debo decirles que algo así no saldría en un examen porque pues esto hace el procedimiento mucho más largo, ¿verdad? Ok, entonces, regresando al ejercicio, aquí teníamos ya que el sigma y es menos 90.97 gigapascales. Vamos a redondear a 91, menos 91 gigapascales. Y que el esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante, ¿en qué plano se encuentra? En el plano XZ, ¿verdad? Son esfuerzos cortantes en este plano. Entonces, se dice esfuerzo cortante tau XZ. ¿Qué es esto? Menos 20.5 gigapascales. ¿Y cuánto es el sigma X? No hay un sigma X. ¿Cuánto es el sigma Z? No hay un sigma Z. Es 0. En este caso, cuando en dos ejes es 0, pues sencillamente yo lo tomo como un sistema en 2 dimensiones y entonces tomo un esfuerzo 0, este es el otro y aquí tengo el cortante. Entonces los pares ordenados van a ser sigma y menos 91, menos tau xz, entonces es 20.5.
y 0, menos 20.5. Con estos que voy a hacer el círculo de Moore. ¿Quieren que hagamos el círculo de Moore o prefieren que aprovechemos para algún otro ejercicio? Bueno, como no contestan, yo voy a hacer el círculo de Moore entonces. Recordemos que de momento no tengo ubicación para el eje vertical, pero sí el horizontal. Ok. ¿Cuál punto está a la derecha y cuál está a la izquierda? Pues este punto es negativo y este es 0, pues entonces quiere decir que este está a la izquierda. ¿Ok? Entonces, digamos que, y este valor es positivo, entonces esto estaría en ¿cuál cuadrante? 1, 2, 3 o 4. ¿En qué cuadrante estaría este par ordenado? El segundo. En el segundo cuadrante. Ok. Entonces, yo digo, bueno, voy a poner un punto por acá. Puede ser más abajo, más arriba. Recuerden que esto no tiene sentido. Ok, aquí tengo el punto central marcado. Y ahora paso la diagonal. Ahí está. De manera que entonces yo voy a decir que esto corresponde a menos 91. Y esto sería aquí 20.5 de alto. Todavía no lo voy a marcar porque quiero marcarlo en el eje vertical. Pero este otro punto pasa por 0. Entonces quiere decir que si este punto pasa por el esfuerzo normal 0, aquí está el eje vertical. El eje del esfuerzo cortante. Este es el eje para el esfuerzo normal. De manera que entonces, efectivamente, este punto es, aquí estoy en 0, ¿verdad? Este par ordenado sería 0, menos 20.5. O sea, aquí tengo menos 20.5 y aquí 20.5. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos. ¿Cuánto será C? ¿Cuánto será C? Recuerden que C es el promedio. Sería menos 91 más 0 entre 2, ¿verdad? O sea, menos 45.5. Ahora, a esto es a lo que, o sea, C es la ubicación del centro. Y luego a la base del triángulo le llamamos B, normalmente, pero en este caso B va a ser igual que C, es la misma medida, ¿verdad? En magnitud, 45.5. Entonces el radio, ¿qué va a ser? El radio va a ser raíz cuadrada de 45.5 al cuadrado más la altura, que es el esfuerzo cortante, 20.5 al cuadrado. ¿Cuánto da? $49.9. 49.9. Entonces, este valor y este son los extremos, el esfuerzo cortante máximo y mínimo. ¿Cuál es el máximo, este o este? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Es el de esfuerzo normal máximo. ¿Es De la este izquierda. por ser positivo? No, es este, ¿verdad? Porque aunque sea negativo, es la magnitud.
Lo importante es el de mayor magnitud. Entonces, este es el esfuerzo normal máximo y este es el esfuerzo normal mínimo. Y aquí tenemos el esfuerzo cortante máximo. Bueno, entonces quiere decir que el esfuerzo normal máximo va a ser C menos R. ¿Por qué menos? Porque me voy para atrás. Es C menos R, o sea, menos 45.5 menos 49.9. 95.4. Menos 95.4 gigapascales. Y el esfuerzo normal mínimo sería C más R. Sería entonces menos 45.5 más 49.9. ¿Verdad? Y eso me da 4.4, ¿verdad? Y el cortante máximo es igual al radio, es 49.9 gigapascales. Y el ángulo, que lo puedo marcar aquí o acá, 2θ. Entonces tengo que 2θ es igual a tangente inversa de el cateto opuesto, que es 20.5, entre la adyacente, que es B, que es 45.5. ¿Alguna duda? Profe, un ejercicio así puede salir en el examen tan largo. Sí, este puede salir en el examen. Para mí, para mi criterio, este ejercicio es demasiado largo. Yo, pues ahorita que soy coordinador del curso, yo, así tan largos no los voy a aceptar porque pues sí, ocupan demasiado tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se podría simplificar este ejercicio? Pues reduciéndole la cantidad de fuerzas, ¿verdad? Entonces se reduce un montón de cálculos por ahí, ¿verdad? Sí, perfectamente puede salir, o sea, no esperen que les ponga un ejercicio como los primeros, que es una plaquita ahí con un esfuerzo normal importante y ya hay dados para que saquen principales. O sea, de fijo va a ser algo así tridimensional, pero con menos fuerzas para que, pues aún aplicando todos los mismos principios, el análisis sea mucho más corto. Para efectos de estudiar, está excelente ese ejercicio, ¿verdad? Porque reúne todo lo que se necesita. Bueno, y sin embargo, vean que que es, ahí está tachado el nombre, pero la persona que aplicó ese examen obtuvo un 100 en ese ejercicio. Bueno, nos quedan 15 minutos todavía que podríamos aprovechar en algo más. Ustedes me dicen si tienen otra duda con respecto a este tema. Ve que realmente esto está evaluando el capítulo 7 y una parte, digamos la mitad del capítulo 8. Porque el capítulo 8, recuerden que una parte era pues precisamente esfuerzo sobre elementos sobre los cuales se aplican varias fuerzas. Es que en capítulo 7 era algo así, pero con una fuerza, problemas más sencillos, ¿verdad? Pero ya en el 8 es con bajo cargas múltiples. Y el otro tema importante del capítulo 8 es el diseño de ejes de transmisión, ¿verdad? En ejes de transmisión, que recuerden que se basa en la aplicación de la fórmula
de que el esfuerzo cortante máximo, o sea que vamos a igualar al permisible, era igual a C entre J por la raíz cuadrada de los torques al cuadrado más los M, digamos, Y al cuadrado más los MZ al cuadrado. Esto es asumiendo, en este caso, como que los torques fueran en X, pero si no, pues sencillamente los MX, MY y MZ al cuadrado, ¿verdad? Que es esta misma fórmula que vimos ahora para calcular el esfuerzo cortante por torsión, que era T por C entre J, ¿verdad? Pero como ahora no solamente en el caso de un eje de transmisión, no solamente tengo torques, sino momentos en los otros ejes producidos por la flexión, entonces esto se convierte en esto, ¿verdad? Que en estos casos, pues entonces igual, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre tridimensional para averiguar las reacciones en los diferentes ejes y posteriormente hacer un diagrama de cuerpo libre para cada plano y los diagramas de fuerza cortante y momento flector, ¿verdad? Este es un tipo de ejercicio en que necesitamos mucho espacio vertical para trabajar y muy ordenadamente, siguiendo todos los puntos para localizar el punto crítico, ¿verdad? Que es, esto es en el punto crítico. ¿Y cómo es que se determinaba el punto crítico? El punto crítico es donde esto, donde esa cantidad o esa magnitud, Ok, ¿sí? ¿será que para la próxima clase podemos hacer ese, digamos, del tema 8? Es uno que envía ahí al grupo de WhatsApp. Con mucho gusto, vamos a ver. Voy a buscarlo de una vez. Bueno, es de exámenes anteriores. Ok. Déjenme ver si puedo compartir acá. Vamos a ver. Profe, para este examen van a salir 3 ejercicios o 4. 3 ejercicios. Vamos a ver, puede ser que vengan 4 ejercicios cortitos ahí, porque bueno, es cierto, digamos, son 4 capítulos, pero vamos a ver un segundo. Permítame un segundito. Este es el ejercicio que está. Ya se me perdió. Este es el ejercicio que está proponiendo el compañero. Ahí lo tenemos. Sí, vamos a ver, capítulo 7 y capítulo 8 se pueden evaluar en uno, ¿verdad? Porque todo lo del 7 se vuelve a tratar en el 8. Lo que pasa es que en el capítulo 8 hay dos grandes temas diferentes, ¿verdad? Uno es un ejercicio como el que acabamos de hacer y otro es de ejes. Entonces ahí vamos con 2 temas. Y luego tenemos capítulo 9 y capítulo 10.
Entonces, hay varias alternativas que estamos evaluando. Uno podría ser que uno de los, como son exámenes tipo A y tipo B, pues puede ser que, por ejemplo, en tipo A salga uno de los tipos de ejercicios del 8 y más uno del 9 y uno del 10, y en el tipo B salga otro de los tipos de ejercicios del 8 más 9 y 10. La otra alternativa es que en el tipo A se evalúen los dos tipos de ejercicio del 8 más capítulo 9, y en el otro lo mismo, pero en vez de capítulo 9, capítulo 10. Son alternativas, ¿verdad? Entonces siempre igual tienen que prepararse en todo. La idea de hacer, yo prefiero la idea de hacer 3 y no 4 ejercicios para que no se haga muy extenso. Ok, entonces dice este ejercicio que el eje ABCD recibe un par de torsión de 500 Nm del motor y transmite movimiento a otros dispositivos por medio de fajas y poleas en B y en C. Se sabe que los pares de torsión ejercidos sobre las poleas B y C son como se muestran en la figura. Determina el radio mínimo que debe tener el eje. Dice, debe considerar que en el punto D del motor hay un cojinete que actúa como soporte del eje, igual que en el punto A. Sí, es que observen que no hay un soporte en un extremo del eje en A, pero no se ve algo en el otro extremo. Pero bueno, es que ahí está el motor y el motor mismo es un soporte para el eje. Entonces, en este caso, en el punto D, que es el otro extremo del eje, hay que considerar las reacciones igual que se consideran reacciones en A. Perdón. En cuanto a los torques, nos dicen cuál es el par de entrada, ¿verdad? Lo que entrega el motor, 500 Newton por metro. Pero ahí está, en B y en C dice 200 Newton por metro y 300 Newton por metro. Recordemos que la suma de los torques, ¿verdad? O en este caso los momentos alrededor de ese eje que se le ha llamado X, tienen que ser 0. Efectivamente, el torque del motor es en un sentido contrario a los torques de salida, porque el torque, el motor da la entrada, ¿verdad? Y la salida está en las poleas C y B. Entonces, efectivamente, observen que ahí dice 200 y 300, ambos en sentido antihorario, si lo veo de frente al eje X, y el torque de motor, pues entonces sería en sentido horario de frente al eje X, igual a la suma de esos dos. Siempre eso se va a dar, ¿verdad? Siempre la suma del torque o los torques de entrada va a ser igual a la suma de los torques de salida. Y esos torques, cada uno de esos torques dividido entre el radio de la correspondiente polea, me da la reacción, la fuerza de tensión en la faja, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo mejorar un poco esto para mostrar mi hoja. Ahí está bien. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver. En ese caso, voy a plantearlo porque no nos da el tiempo suficiente para hacerlo, pero al menos ese diagrama de cuerpo libre tridimensional, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo. El torque en D sería así, ¿verdad? Vamos a ver, son 1, 2, 3 espacios libres. Todos son de diferente tamaño. Ok, aquí está el torque en C. Y el torque en B. Esto es 300 Newton metro, 500 y 200.
Ok. Entonces, veamos. Este es el torque que está produciendo sobre este eje, ¿verdad? La faja que está ahí montada. Entonces, ¿hacia dónde, cuál de las dos secciones de la faja tiene que estar tensa de esa primera faja que hay en la polea C? ¿Cuál de las dos secciones tiene que estar tensa para que el torque que genere sea en este sentido? ¿La que está a la derecha o a la izquierda? La de la izquierda, profe. La de la izquierda, la que está tensa, ¿verdad? Y entonces, pues esa tensión es ¿hacia dónde? Esa tensión, pues es en la dirección de la faja, ¿verdad? Y sería hacia donde jala para que el torque sea de esa manera. Entonces, ¿es hacia abajo o es hacia arriba? La fuerza que tengo que poner en C. Hacia abajo, profe. Hacia abajo. Entonces aquí pongo una FC, que va a ser igual al torque C entre el radio de C. Y lo mismo sucede en B. Entonces, ¿cuál de los dos segmentos de la faja tiene que estar tenso para que produzca un torque en este sentido? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, profe. El de arriba. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La faja, la fuerza. A la izquierda. Hacia la izquierda. Iría entonces para allá. Sería FB, ¿verdad? Que es igual al torque B entre el radio de B. Es una fuerza en Z. Esta es una fuerza en Y. Tengo los dos torques y entonces ahora solo me falta poner las reacciones en los apoyos. Entonces, para que soporten esta fuerza, pues aquí en A, pues tendrá que haber un AX. Y en el punto D, pues algo igual, DX. Y para que soporten esta fuerza vertical hacia abajo, pues entonces aquí debería haber un AY hacia arriba y un DY hacia arriba. Ahora sí ya tengo el diagrama de cuerpo libre tridimensional, ¿verdad? Y puedo simplificar entonces sacando ya el diagrama en cada uno de los dos planos por separado. Entonces vamos a ver en el plano XY. XY. Voy a poner aquí el punto D. Vean que hay un DY hacia arriba. Y hay un AY. Y tengo un FC. No hay nada más en Y, ¿verdad? Entonces, de este diagrama de cuerpo libre, aquí puedo averiguar cuánto es por sumatoria de momentos en D, averiguo AY, y por sumatoria de fuerzas en Y, determino de Y. Y luego, la vista en el plano, el otro sería el plano ZX. Entonces, hablo de Z, X. Entonces, vamos a ver, en Z, en el punto, mira, aquí le puse, en los dos me equivoqué, nadie me corrigió. Vean, aquí esto es AY y esto es AZ, ¿verdad? Esto es el eje Z. Y aquí este es el eje Z, también esto es DZ. El eje X es este. Esto es X, Y y Z por allá. Ok, entonces en Z tengo, vean que el Z positivo es hacia allá, este DZ es hacia abajo. Entonces aquí tengo un DZ
y tengo un AZ también negativo. Y luego una tensión, esta TB, que es en Z positivo, por acá. No, FB, perdón, FB. T es el torque, F es la fuerza. Ok, igual, entonces aquí saco momentos en D y averiguo cuánto es AZ y luego por sumatoria de fuerzas en Z determino dz. Y cada uno, y a partir de cada uno de estos dos diagramas de cuerpo libre, entonces hago los diagramas de fuerzas cortantes y el momento flector. ¿Ok? Bueno, lo continuamos entonces en la próxima clase del viernes. Traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles para que traigan más dudas. Y sí les recomiendo que si ven que es un ejercicio muy largo, tal vez que sean más concretos en la duda, porque ven que nos puede tomar muchísimo tiempo haciendo un solo ejercicio y si aclaramos dudas específicas sobre el problema, entonces podríamos ver mayor cantidad de ejercicios, ¿verdad? Y aprovechar más el tiempo. Entonces por hoy eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.